Juan Ildefonso se suma al diálogo por los 100 años del muralismo, Rafa. Y en el lunes de reporteros, México también se quiere sumar a la carrera espacial. Van a ver de qué forma, mi querida Laura Barrera. Qué gusto estar contigo, muy buenas noches. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Canal 22, qué alegría iniciar la semana con ustedes. También con mucho gusto saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y Rafa, comenzamos con algo que tiene que ver con esta temporada decembrina, celebraciones, música. Hay quienes dicen que ya arrancó el Maratón Guadalupe Reyes, no sabemos. Nosotros estamos totalmente ajenos porque vamos a tener programas todos los días. En efecto, y a propósito de programas, quien también tiene grandes programas para estas fechas es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que lo celebra con música. La Orquesta Sinfónica Nacional cerrará su segunda temporada del 2022 con la obra El Mesías de Händel, un oratorio basado en textos bíblicos. Se empieza con las profecías, luego viene el nacimiento. Esa es la primera parte que habla del nacimiento del Mesías. Y luego la segunda parte es ya sobre la pasión, lo que ya sufrió hasta llegar a la crucifixión y después para llegar a la resurrección. Y la tercera parte, que es muy corta, en realidad solamente habla de la procesión que todos vamos a pasar para ir al fin del mundo, ¿no? Ya la resurrección y ahora viene el juicio final. La orquestación de esta obra es pequeña. Para su interpretación se utilizará una soprano, una mezzo, un tenor y un bajo, cuyas voces son las encargadas de narrar la historia. Las voces son más claras, menos líricas, aunque tienen que ser momentos líricos también, pero puede hacer todos los cánticos al estilo barroco si es necesario hacerlo así. Estas sonoras motivaron la composición de piezas con este estilo en el siglo XVIII. Ya que esto se puede interpretar en cualquier tipo de conciertos o iglesias, inclusive. Se puede hacer sin necesidad de poner una escenografía, ni ropas de la época, ni de cualquier época. Este oratorio de Händel, en el que participará el coro de madrigalistas, los solistas ensamble y solistas invitados, podrá ser escuchado los días 16 y 18 de diciembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Óscar Cortés. La celebración por 4 décadas del cuerpo mutable, vaya que ha dado de qué hablar, Laura. Efectivamente, sigue generando ecos. Vamos a ver esta nota. Con la presentación de las piezas 3 tercios y Paisaje Transfigurado, la compañía de danza contemporánea El Cuerpo Mutable, Teatro en Movimiento, cierra el año y las celebraciones por sus primeros 40 años de trabajo. Desde el Salón de Ensayos del CENART, Lidia Romero habla sobre 3 tercios, pieza que está inspirada en el arte de la tauromaquia. La fiesta de los toros, mucho más allá de ser una cuestión cruel, de crueldad contra los animales, yo creo que encierra como esta ritualidad tan importante para todas las sociedades, ¿no? La cuestión del sacrificio y la cuestión encierra muchas cuestiones simbólicas. Pero lo que más nos interesa es el lenguaje que es un lenguaje muy depurado, muy sofisticado y que tiene mucho sentido en esta articulación de los 3 tercios. En el escenario, los creadores escénicos se transforman en el toro, el torero y reviven el ambiente y misticismo que se genera alrededor de este encuentro. Algo muy interesante del tratamiento de 3 tercios es precisamente esta dualidad entre el torero y el toro, entre el hombre y la bestia, entre la muerte y la vida. Finalmente es un arte donde se confrontan la vida y la muerte, como en todos los hechos fundamentales del hombre. Es una alegoría, no es una apología, es una alegoría que investiga a profundidad el lenguaje y el ritual que origina esta fiesta. Paisaje Transfigurado, en un lenguaje más abstracto, es una mirada al pasado y este proceso en donde la metáfora encarna el cuerpo para construir una narración. Sí ha habido un cambio, no sé si evolución, pero sí ha habido un cambio y por ejemplo, pues sí se ha depurado mucho el lenguaje.
y ahora tomamos un riesgo, bueno, siempre los hemos tomado, pero ahora en específico, por ejemplo, en paisaje transfigurado, hay ideas de movimiento, hay imágenes que están siendo corporizadas, digamos, en el momento. Entonces la partitura no es fija, sino hay un gran rango de improvisación, y eso le da una gran frescura a la pieza, a diferencia de 3 tercios, que ahí sí está todo totalmente estructurado, digamos. La compañía se presenta en el Teatro de las Artes del CENART este 16, 17 y 18 de diciembre. Noticias 22, Alberto Aranda. La Academia Mexicana de la Lengua tiene nueva integrante. Con su presencia se refuerzan los lazos culturales y fraternos entre México y Uruguay. Propuesta por Yolanda Lastra, Pedro Martín Butragueño y Fernando Nava López, la lingüista Virginia Bertolotti se convierte en miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a Uruguay, y de quien se ha destacado sus contribuciones en lingüística histórica, gramática y enseñanza del español. Lengua de la que destaca la vitalidad en el continente americano. El estado del español en las Américas es excelente, porque las lenguas, en la medida en que tengan hablantes y comunidades detrás, o sea, siempre tienen muy, muy buena salud. El caso del español en las Américas es un caso especialmente rico y interesante por su enorme espesor cultural, en donde tenemos una base común. Doctora en Humanidades y Artes y profesora del Departamento de Medios y Lenguajes en la Universidad de la República, Virginia Bertolotti se muestra optimista ante el futuro del lenguaje ante las nuevas tecnologías. Lo compara con una revolución similar a la que ocasionó la imprenta. En la actualidad, con las tecnologías digitales, está sucediendo, ya viene sucediendo hace unos cuantos años, un fenómeno comparable a este, ¿no? La existencia de una aplicación como Twitter, por ejemplo, ha desarrollado algunos géneros, las posibilidades que ofrece la prensa. Por ello también reivindica la importancia de la lengua como factor de desarrollo individual y colectivo. Es indudable que cuanto más y mejor educación lingüística tenga una persona, más posibilidades va a tener de desempeñarse, de ascender socialmente, de expresar en forma sofisticada sus emociones, de defender sus argumentos, y por eso es tan importante que se enseñe y que se ayude a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Virginia Bertolotti es integrante de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Coordina, junto con la doctora Concepción Company, el corpus diacrónico y diatópico del español en América. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un acontecimiento que se celebra el 12 de diciembre en gran parte de América Latina, claro, particularmente en México. El culto a la Virgen de Guadalupe. Aquí un poco de historia. Nos enlazamos con José Meléndez. Adelante, Pepe. Y justo nos encontramos en el atrio del recinto que resguarda este objeto que es un elemento fundamental de nuestra mexicanidad, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La representación de Nuestra Señora de Guadalupe puede considerarse la imagen religiosa más significativa en todo el hemisferio occidental. La figura como tal es un retrato de la Virgen María, la Madre de Cristo, que la muestra de los pies a la cabeza. Mide 143 centímetros de alto y está plasmada, en su mayor parte, en témpera sobre lona compuesta de lino cáñamo. Se trata de un autorretrato de la Virgen María. Esto significa que ella misma impuso milagrosamente su imagen directamente sobre dicha tela. Esto hace que el retrato sea una acheiropoieta, que literalmente quiere indicar en griego que es una imagen no hecha por mano humana. El año que la imagen aparece en México, según la tradición documental, fue en 1531. Lo que hoy podemos reconocer como guadalupanismo mexicano es un fenómeno por demás complejo que se ha ido construyendo a lo largo de casi 5 siglos y que comprende aspectos devocionales, teológicos, sociales, culturales, artísticos,
políticos y económicos. Así, la devoción a la Virgen María en su advocación de Guadalupe ha penetrado en todos los rincones de México y se ha expandido a muchos rincones del orbe, de tal suerte que, actualmente, es una de las devociones marianas más consolidadas y exitosas del catolicismo, así como una presencia de lo mexicano en muchas partes del mundo. No es casual que en septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo iniciara la lucha por la independencia al grito de «¡Mueran los gachupines! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Es así que a través de los siglos, el influjo de esta sencilla imagen ha despertado la devoción ferviente en México y proporciona para el imaginario colectivo un símbolo potente y poderoso de la nación mexicana. Y como pudieron apreciar, es un recinto que a lo largo de todo el año tiene una gran afluencia. Y ahora vamos a continuar con estos planes que ya se están haciendo en muchas instituciones, Rafa, mucha gente para el próximo año que ya se acerca. Por ejemplo, en materia de cultura, ¿qué está haciendo el Politécnico Nacional? Vamos a descubrirlo. La difusión cultural del Instituto Politécnico Nacional regresó a la normalidad en sus actividades culturales luego de la pandemia. Fue un reto importante para ellos en su momento, pues de arrancar de un día a otro prácticamente con todo lo que se hace aquí en la Dirección de Difusión Cultural, pues a un escenario virtual que tiene que ver con los talleres, las exposiciones, por supuesto las clases, los conciertos, ¿no? A inicios de este año y con el regreso a las actividades escolares y culturales, el Politécnico retomó sus labores, las cuales implica la cercanía con la comunidad estudiantil, pero de igual manera con el público en general. Fue hasta este año, en enero, febrero, que empezamos ya a tener algunas actividades presenciales de carácter académico, que finalmente a nosotros como centro cultural dentro de una institución educativa, pues finalmente ellos son nuestros principales consumidores, ¿no? de las actividades. Este año reforzamos mucho, pudimos ya tener exposiciones, pudimos ya abrir talleres en las escuelas y eso la verdad nos dio mucho gusto y nos sigue dando gusto porque el resultado se ha visto, ¿no? Los alumnos se han incorporado. De igual manera, se espera que el año siguiente sus actividades tengan mayor afluencia, ya que la mayoría son de acceso gratuito, para la comunidad y para el público en general. Hacia el primer semestre ya tenemos considerado pues la primera temporada de orquesta, vienen ahí algunas propuestas interesantes de la dirección artística de orquesta, viene también un par de exposiciones con algunos artistas independientes que estarán montadas aquí en el Centro Cultural. Les invitamos a seguirlos en sus redes sociales. En ellas podrá encontrar información acerca de programas y actividades que brindan la técnica al servicio de la patria. Para Noticias 22, Saraí Cedillo. Antes de la pausa, les informamos que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha puesto a disposición del público las ediciones de las tesis de licenciatura elegidas en el Premio Especial 500 Años, Conquista y Resistencia Indígena, convocado en el marco de las conmemoraciones de 2021. El concurso se llevó a cabo este año, el año de la independencia y de la grandeza de México, y las novedades editoriales estarán a la venta a partir de hoy bajo el sello de la colección Biblioteca INERM. Bien, se trata de la Cañada Oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido de Aquetzali Nayeli Mora Jiménez, ganadora del primer lugar. El mapa de Atenco Mixcahuala, análisis toponómico y cartográfico de David Méndez Gómez, y el mapa de Nuremberg, un acercamiento a la visión española de México Tenochtitlan de Fabiola Fernán Cruz, reconocidas respectivamente en el segundo y tercer lugar. Así que bueno, pues vale la pena acercarse a estas obras que indagan en nuestro pasado rico y muy diverso. Y con esta recomendación nos vamos a una muy breve pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012, cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente, el outsourcing. Cuando yo llegué a este call center me la pasé muy mal, la peor chamba que tuve. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión, y te daban 3 minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador. Documental social americano, Identidad y Contramemoria. Un proyecto
proyecto de investigación de la UNAM. En Colombia se sabe, cuando hablan de la Unión Patriótica dicen, sí, los mataron a todos. Ah, la UP, sí, los mataron a todos. Un documental que visibiliza y cuenta uno de los episodios más atroces del conflicto en Colombia. Físicamente estoy aquí. Espiritualmente nunca me he venido de Colombia. Memoria de los silenciados. El baile rojo. Lunes, 22 horas. El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica, que ha sido una ventana de difusión para más de 1000 producciones nacionales e internacionales en todo el territorio nacional. Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Mueve esto. Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno, martes, 22 horas. Para nosotros nuestra misión es hablar del placer como un derecho, del sexo como nuestra naturaleza y del erotismo como una aspiración. Mi primer encuentro, no sexual directo, pero sí con la sexualidad, yo que tendría como unos 10 años. Pero es conocerse mejor, ir viendo qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Muchos chavitos se acercan a preguntarme así de ¿cómo le hago? Y yo de, ay, man, yo no sé. O sea, que no me ves. Pedro Cominic presenta El sexo nuestro de cada día. Segunda temporada. Lunes, 0:30 horas. Leer las notas al pie de página adquiere una nueva relevancia. A partir de una de las obras del filósofo danés Søren Kierkegaard, Daniel Toca desarrolla el libro Para cuando caen los cantos abatidos. Con formación en Bellas Artes en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y un máster en arte sonoro en la Universidad de Barcelona, Daniel Toca explora no solo los terrenos del ensayo y la literatura, sino un cierto sesgo plástico del lenguaje impreso. Lo que cuenta más o menos, pues es una especie como de, pues no sé, como de reflexión, como de pensamiento, como de comentario a la obra de Kierkegaard, esta de Frigg Viven, ¿no? Temor y temblor, que bueno, para los que no la conozcan, trata sobre el momento en que Dios le dice a Abraham que mate a su hijo. Entonces es como de su camino al calvario, al holocausto de su hijo, de Isaac, y todos los posibles pensamientos que pudo haber tenido. Notas a pie de página es el subtítulo de este libro, en donde el autor se vale de 115 de estas y que se integran en un cohesionado cuerpo textual, en donde cada una de ellas se complementa en una especie de mecanismo de relojería. Cada una de ellas resultan imprescindibles para abordar temas como el tiempo, el discurrir de la vida e incluso la religión. Justo esta cosa introspectiva creo que me interesa mucho de él, pues, ¿no? Porque creo que, o sea, yo cuando descubrí como esta forma de escribir, como, ¿no? Como de que toda su obra tiene que ver a la vez con su vida, pero a la vez tiene que ver como con, ¿no? Como que hay diferentes lecturas, ¿no? Como hay una especie como de autoficción, pero a la vez en la realidad va ficcionando su vida, pues, ¿no? O sea, como que es una cosa que se va jugando como en triángulo, pues, ¿no? Como que por momentos vive para escribir y de repente escribe para vivir. Por una parte creo que llama mucho la atención o ha llamado mucho la atención la parte de la forma, que creo que es lo que dices, ¿no? Esta especie como de plasticidad o esta cosa donde la escritura no es propiamente escritura, sino por momentos es dibujo, por momentos es como escultura, por momentos es otra cosa, ¿no? Juego mucho como con pues eso, con la forma de la página, ¿no? Con los espacios en blanco, con casi todo el texto está escrito en pies de página. Para cuando caen los cantos abatidos es el número 1 de la colección de ensayo Polen de la editorial Lux Plux Lux. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hoy en la doble lectura les presentamos la primera de 3 partes del serial que nos preparó Katia León a propósito de la relación México-Reino Unido. En esta entrega destacando la presencia británica y su actividad en nuestro país. El Reino Unido es una de las naciones con más prestigio internacional, reconocida por su capacidad de innovación, por tener algunas de las mejores universidades del mundo, por su influencia empresarial y financiera
la riqueza de su oferta cultural, su música, literatura, arquitectura y paisajes. En los rankings internacionales siempre se ubica entre los 10 primeros mejores países del mundo, las marcas país más valiosas a nivel global y entre las naciones con el soft power más influyentes. México no es ajeno a la atracción de este poder blando y en el país, la presencia británica no solo es histórica, sino muy activa. Fuimos la primera potencia europea en reconocer la independencia de México. De hecho, estamos a puertas de celebrar los 200 años de la llegada de los primeros cónsules británicos al México independiente. Luego prosiguió un proceso que duró unos años más, hasta 1827 por ahí, en que negociamos una serie de acuerdos, lo cual resultó en un tratado, el primer tratado de comercio entre el Reino Unido y México, y por tanto nos ilusionamos con celebrar esos 200 años a través de negociar un nuevo tratado de libre comercio entre el Reino Unido y México, que ojalá se selle y se llegue a un acuerdo dentro de 2 años más y sentar las bases como para duplicar o triplicar el volumen de intercambio entre los dos países. Si uno piensa en una artista como Leonora Carrington, o en el papel de Whitman Pearson en sentar las bases de la industria petrolera mexicana, y por no mencionar la llegada, por supuesto, hace también casi 100 años de una ola de mineros de Cornwallis en Inglaterra, que formaron y establecieron la minería en Hidalgo sobre todo, y trajeron consigo tanto los famosos pastes como el fútbol. Pachuca es uno de los más viejos equipos de fútbol de México, y eso, el raíz de eso es Inglaterra. Inglaterra fue uno de los países que exportó sus deportes al mundo y exportó el fútbol aquí a México. Hay muchos jóvenes escoceses que viven aquí en México porque son maestros de inglés o simplemente les gusta mucho México y pues aquí se quedaron, ¿verdad? Así que por donde se lo mire, hay influencia británica en unas aristas importantes de la identidad y la historia mexicana también. Para cuantificar esta presencia británica en México, es necesario conocer cuántos ciudadanos de esa nación viven en nuestro país. La neta, como dicen ustedes, que no se sabe, no se puede saber, porque a diferencia de muchos países europeos, en el Reino Unido no existe simplemente el concepto de registrarse obligatoriamente. Ni siquiera disponemos de un sistema de cédulas de identidad, por ejemplo. ¿Quiere conocer cómo el Reino Unido capitaliza el conocimiento que las mediciones internacionales arrojan respecto a la percepción que el mundo tiene de esta nación? ¿Sabe cómo ven los británicos a México? ¿Conoce algunas de las asociaciones de británicos en nuestro país? ¿Sabe a qué se dedican y qué actividades culturales realizan los británicos aquí? Entonces no se pierda la siguiente entrega de este reportaje. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Aquí una caja de herramientas para ser incluyentes. Con el propósito de contribuir a crear un sector cultural más inclusivo, diverso y accesible en el país para la población con discapacidad, el British Council de México presentó la publicación Caja de Herramientas para el desarrollo de un plan de inclusión. Este programa, siempre pensando en las necesidades de la comunidad y del sector cultural, pero también de la sociedad mexicana. Esta propuesta está integrada por 4 capítulos. Primero es imaginar cómo vamos a integrar esta inclusión, qué es, qué necesitamos para hacerlo. Después crear, ¿no? Dónde llevarlo a la acción.
planificar, porque es muy importante, ¿no? Pensar qué necesitamos, cómo necesitamos, cuándo podemos hacerlo, porque esa es la otra realidad. Y por último, pues eso, ir más allá, dar ese paso extra en la inclusión, ¿no? Pensar qué fue lo que hicimos, qué logramos hacer y qué más queremos hacer. Es un esfuerzo que invita a poner manos a la obra, a crear espacios y espectáculos incluyentes partiendo de las posibilidades reales, así como ejercicios que permiten generar un plan de inclusión. Esta caja de herramientas sale de un curso, de una capacitación que tuvimos con la compañía escocesa Birds of Paradise, que trabajó con instituciones culturales y educativas mexicanas. La publicación se encuentra disponible de manera gratuita en el portal del British Council México. También es importante que esta publicación y todas las publicaciones de British Council son licencia Creative Commons, entonces es de libre uso, descarga y distribución. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Los ecos musicales de México resuenan en España. La Casa de México en España abrió sus puertas al ensamble Ditirambo dentro de su programación Ecos Musicales de México, una mezcla sonora que llevó al público a través de 2 continentes y 3 siglos de música. Y es una alegoría a la gastronomía mexicana que lleva muchos elementos para complementarse y crear un platillo único que es precisamente el mole en náhuatl, que significa mole, que es una salsa de muchas especias. Mira esto, el mulo y el buey. En este mole se han mezclado obras de compositores españoles, mexicanos y portugueses de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sones jarochos, istmeños y huastecos, danzas españolas, canciones, leyendas prehispánicas y virreinales, ritmos latinoamericanos y africanos. Todos ellos interpretados con instrumentos de origen europeo y americano. Y lo quisimos hacer de manera sonora, a cargo de nuestra directora creativa, que es la clavecinista Aura Martínez, quien concibió este tema de la gastronomía a través de los sonidos, es decir, una mezcla sonora que evoca 3 siglos de música y de historia musical en México. El recetario nuevo hispano El Mole es la más reciente producción de Ditirambo, editado por la discográfica española Lindoro. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Al echar un vistazo a la actualidad del mundo, vaya que ha resonado el abucheo que recibió el flamante director de Twitter, Elon Musk, al aceptar la invitación del comediante David Chappelle para acompañarlo en el escenario donde se presentaba en San Francisco, California. En videos que circulan en las redes sociales, la rechifla contra el magnate se ha vuelto viral. Bueno, pues sí, imagínense, en redes sociales. El dueño de Tesla, durante el tiempo que duró ese singular recibimiento, se limitó a decir gracias por invitarme, y después publicó en su cuenta de red social que técnicamente recibió un 90% de aplausos y un 10% de abucheos, aunque al revisar las imágenes pues podríamos pensar que quizás sus porcentajes están pues invertidos, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo habrá medido, ¿no? No creo que esté muy mortificado. No creo que le preocupe mucho, ¿no? Pero realmente. En fin, ahí está el abucheo, lo que ha dado la vuelta al mundo a partir del día de ayer, domingo, que se llevó a cabo esto allá en San Francisco, California. Y cambiando de tema, hoy en Debate 22, Javier Aranda Luna recibe a la escritora Claudia Marcuchetti Pascoli para hablar de su novela El fuego que no muere. No se lo pierdan esta conversación, las citas al término de Noticias 22, y por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos. Hace 4 años apostamos por un rumbo distinto. Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial Federal, con una verdadera carrera judicial, con más juezas federales que nunca en la historia, con una defensoría gratuita que llega a todos los rincones de México, una justicia más efectiva y más cercana que nunca. 4º informe anual de labores. Todos los derechos para todas las personas. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Nos encontramos con el doctor Alfredo Montaña para hablar del telescopio de horizonte de eventos
y cómo México, con el gran telescopio milimétrico, participa en este gran proyecto. Así es, porque después de décadas de estar persiguiendo a estos objetos elusivos del universo y que tanto nos cautivan, ¿no? Con la contribución de México hemos podido, como humanidad, generar la primera imagen de uno de estos agujeros negros supermasivos. Así que los esperamos en la Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Eleazar Aguayo, quien es el director del documental Templo Expiatorio, una producción de TV4 Guanajuato, de Juan Aguilera. ¿Por qué es tan importante el Templo Expiatorio y dónde está? Se encuentra en León, Guanajuato, y es tan importante porque forma parte de la cultura de los mexicanos. Una obra arquitectónica majestuosa. Aquí, el Templo Expiatorio en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Canal 22 te desea felices fiestas. Agradecemos tu preferencia. Déjate consentir por nosotros ya que te hemos reservado una programación muy especial. Disfruta de música. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. Conciertos, documentales, cine y estrenos de mes. Las 12. ¡Ya son las 12! ¡Hay que arrollar al niño! Feliz Navidad, compadre. ¡Feliz Navidad! Porque la mejor manera de celebrar está aquí, en Canal 22, el canal cultural de México. El espíritu del 22 se manifiesta en San Ildefonso para dar cuenta de la historia del muralismo. Conformada por casi 250 piezas entre fotografías, bocetos, libros y pinturas de caballete, la muestra El espíritu del 22, un siglo del muralismo, da cuenta del origen y de la incidencia que tuvo este movimiento en la cultura mexicana. Y lo que hemos querido no es solamente celebrarlo, mostrar algunas obras representativas y valiosas, sino entender el fenómeno histórico, social, político y cultural que hizo posible el nacimiento de este movimiento artístico que definió en gran parte el arte mexicano del siglo XX. Es una exposición que a través de sus ejes temáticos explora los antecedentes, el contexto, el movimiento feminista de la época y sus activistas, así como los fundadores y la lucha social que hicieron a través de los trazos. Lo que se trata es de entender esa diversidad, porque en la medida que entendemos esa diversidad, que se enriquece nuestra visión del muralismo, se enriquece también nuestra visión de la cultura mexicana contemporánea. Esta muestra parte de la publicación que editó la UNAM bajo el mismo nombre. Hay bocetos de Jean Charlotte que jamás se habían expuesto. Hay dos obras de gran formato, un óleo de Diego Rivera dedicado al revolucionario libertario Ricardo Flores Magón, que cae extraordinariamente en este momento, en los 100 años de la muerte del revolucionario, una obra que formaba parte del patrimonio del general Lázaro Cárdenas y que no había sido expuesta. Esta exploración por el muralismo estará disponible en el Colegio de San Ildefonso hasta el 12 de junio. Noticias 22, Óscar Cortés. Esta noche rendimos tributo al pionero del arte abstracto en nuestro país. Manuel Felgueres fue uno de los principales representantes de la plástica mexicana de los siglos XX y XXI. Desde niño mostró su gusto por las artes, pero fue hasta los 19 años, en su primer viaje a Europa, cuando observó obra que lo motivaron a iniciarse como escultor. Estudió en la Academia de San Carlos, pero debido a su poco interés por la Escuela Mexicana de Pintura y el nacionalismo, terminó sus estudios en la Esmeralda. Toda la literatura, los de abajo, en fin, toda la literatura, la revolución, todo eso quedó atrás y los jóvenes buscaban otra cosa. Debido a su constante investigación y experimentación,
así como en su dominio en el manejo de materiales, desarrolló un lenguaje a través de la abstracción y formó parte de la generación de la ruptura. Que es un título que los críticos usaron para describir a la generación que empezamos a trabajar en los años 50. Realizó pintura, escultura y obra integrada a la arquitectura. Fue merecedor de diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Nacional de Artes de México, la Medalla Bellas Artes y la Encomienda de la Orden Isabel la Católica. Como reconocimiento a su trayectoria, en 1998 se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, cuyo acervo, en su mayoría, fue donado por el artista. A 94 años de su nacimiento, lo recordamos a través de sus obras, que fueron producto de una constante transformación, producto de la pasión y la estética. Ahora sí coincido yo con mi voz. Para conocer más de las costumbres japonesas con las que se despide al año viejo, vayamos al Rincón Nipón. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nipón. Yo soy Miri Murasaki y hoy te comparto elementos de la celebración de fin de año y año nuevo en Japón. Para la cultura nipona, despedir el año viejo es igual de importante que recibir el año nuevo. Omisoka es la celebración de Nochevieja japonesa. Este último día del año, la gente se prepara para recibir a Toshigami-sama, el dios de año nuevo. Es tradición realizar limpieza general en los hogares, escuelas y negocios para quitar las impurezas acumuladas durante todos los días del año. También suenan las campanadas de fin de año. Un poco antes de la medianoche comienzan a escucharse desde los distintos templos budistas de todo el país anunciando la llegada del año nuevo. Suenan 108 veces. Según la tradición, el ser humano se purifica de las 108 pasiones mundanas con cada campanada. 107 campanadas se dan en el año que se está despidiendo. Y la campanada número 108 suena justo cuando el reloj ya ha marcado las 12. También algunas personas realizan el Hatsumode, el primer rezo del año o primera oración, en los santuarios budistas o templos sintoístas, para rezar por seguridad y prosperidad para el año que está iniciando. Generalmente, esta festividad se prolonga hasta el día 3 de enero. Los omikuji son papeles de la fortuna que se usan para predecir la suerte que se tendrá en el año. Obtenerlos es muy fácil. Se hace una ofrenda en el templo. Se puede elegir el omikuji que queramos directamente de una cajita expuesta al público. O también se puede agitar una cajita hexagonal y extraer una varilla de bambú que contiene el número que corresponde a la caja de donde sacaremos nuestro omikuji y así conocer nuestra suerte. Ya se venden llaveritos de omikuji que los extranjeros pueden adquirir en las tiendas de los templos para llevar a casa y desde ahí consultar su fortuna durante todo el año. ¿Qué les parecieron estas tradiciones de fin de año y año nuevo en Japón? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Sayonara, Miri. Una confrontación entre lo antiguo y lo moderno propicia un diálogo que serpentea entre arquitectura, acervos museográficos y la historia del arte. La artista estadounidense Sarah Crowner desarrolló una exposición-intervención con el acervo del Museo Amparo de Puebla. En una exploración del espacio arquitectónico del recinto, la muestra Sarah Crowner Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, se vale del azul cobalto para crear espacios que gradualmente aumentan su tonalidad para regresar a sus tonos iniciales al final de la exposición. Ella trabaja con mosaicos, ¿no? Con mosaicos producidos en Guadalajara, que conforman estas superficies, estas interfaces que yo le llamo, ¿no? Entre pintura y arquitectura. Y la idea de esta exposición comenzó con intervenir el museo a través de un piso de cerámica, que se asocia un poco con la arquitectura, esta intervención arquitectónica y pictórica, una suerte de pintura expandida. Pero la tonalidad azul, que alude a la tradición de la cerámica de Talavera poblana, es solo parte de la propuesta que apunta, en sus dimensiones históricas, estéticas, interdisciplinarias e incluso manuales, a poner en diálogo el acervo del Museo Amparo.
dibujos de escenografía, de vestuario que hizo Juan Soriano en su momento, que a Sara le interesaron porque ella misma ha hecho vestuario y escenografía, un cuadro enorme del 68 de Fernando García Ponce. A Sara le interesa la abstracción y bueno, García Ponce es el gran representante, uno de los grandes representantes de la abstracción en México. Seleccionó estos contactos, hojas de contactos de Graciela Iturbide muy pequeñitos, en donde vemos la mano de Graciela Iturbide que selecciona el encuadre. Así, Sara Krauner se vale de sus interpretaciones sobre la historia del arte, su interés por el arte mexicano y sus narrativas. Todo ello, producto de un largo diálogo y reflexión con la curadora de la muestra. Y trayendo a la sala de exposición objetos que a lo mejor hace mucho tiempo no salían de sus bodegas, de sus acervos. Entonces, el museo, como tú bien dices, como texto, como contexto, ¿no? Para leer entre líneas a través de las obras, pero a través de la intervención y de esta interdisciplina que ella practica. Sara Krauner, Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, permanecerá en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla hasta el 17 de abril de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tecnología espacial, ¿qué pasa con el laboratorio espacial Colibrí? Lo descubrimos después de esta breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Eleazar Aguayo, quien es el director del documental Templo Expiatorio, una producción de TV4 Guanajuato, de Juan Aguilera. ¿Por qué es tan importante el Templo Expiatorio y dónde está? Se encuentra en León, Guanajuato, y es tan importante porque forma parte de la cultura de los mexicanos. Una obra arquitectónica majestuosa. Aquí, el Templo Expiatorio en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Los retos en su organización, las experiencias de los artistas y las aportaciones a la vida cultural de Guanajuato y de México. ¿Sabes qué es eso? Es una vida, maestro. Medio siglo. Una pieza audiovisual que celebra la permanencia del Cervantino. Cervantino 50, 5 décadas de la fiesta del espíritu. Estreno, miércoles 14 de diciembre, 22:30 horas. Retransmisión, jueves, 17 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Hola amigos, soy Claudia Marcuchetti, traigo Fuego que no muere a debate con Javier Aranda Luna, no se lo pierdan. Ustedes son fuego que no muere porque esta pasión que tenemos todos adentro al final existe y existirá siempre, y Tina Modotti, protagonista de este libro, no va a morir gracias a que la vamos a seguir leyendo y vamos a seguir hablando de ella. Fuego que no muere es la última estrofa de la poesía que le dedicó Pablo Neruda y que leyó en el Panteón de Dolores a su muerte, y pues es la que da el nombre a este libro. De todo esto hablaremos después del noticiero. Hoy, 21 horas. Producciones mexicanas están en la mira de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro. En las 27 categorías se encuentran compitiendo 3 mexicanos. El actor Diego Luna es uno de los candidatos a llevarse el galardón por mejor interpretación masculina por la serie de televisión Andor. Mientras que Diego Calva compite como mejor interpretación de un actor en una película musical o comedia con Babylon, producción que también contiende a mejor película.
Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. Guillermo del Toro recibió 3 nominaciones por su película Pinocho. Mejor película animada, mejor guión original y mejor banda sonora. La película Almas en Pena y la serie Colegio Bat parten como favoritas en los premios de cine y televisión que se llevarán a cabo el 10 de enero del próximo año. Bueno, la carrera espacial es el gran tema que nos trae Óscar Cortés el día de hoy. Para sorpresa de muchos quienes nos están viendo, México también forma parte de este tipo de investigaciones. Vamos a ver de qué van. Adelante, Rafa. Pues en efecto, Laura, sin más preámbulos, saludo con muchísimo gusto a Óscar Cortés, que nos acompaña esta noche. Un proyecto mexicano muy interesante, mi querido Óscar, que tiene que ver con un satélite, con un laboratorio espacial y literalmente con la conquista de la última frontera, traer minerales. A ver, ¿quién es el primero, no? Sí, así es. Buenas noches. Pues lo que traemos el día de hoy es justamente... La primera parte es una explicación de por qué es tan importante hacer investigación y desarrollo tecnológico espacial. Creo que con lo que vamos a escuchar enseguida nos va a quedar claro pues que la lucha es por capitalizar, ¿no? Y por generar una tecnología innovadora y que pueda generar beneficios inclusive fuera del planeta, ¿no? Entonces vamos con la primera pieza, que es sobre lo interesante que es esta investigación por el desarrollo espacial. El interés de los últimos años por explorar el espacio por parte de instituciones públicas y privadas se debe a que este tipo de tecnología representa el siguiente nivel del conocimiento. La inteligencia artificial y, digamos, deducciones sólidas de humanos saben que esta tecnología o este tipo de industria es la siguiente nueva industria, ¿no? de este siglo. La competencia por desarrollar este tipo de tecnología ha permitido diseñar varios escenarios. Como nuevos utensilios, nuevos materiales, exploración espacial, turismo espacial, minería espacial, creación de nuevos elementos y bueno, toda una industria que se puede capitalizar. En México existen instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional que tienen participación constante en misiones de la NASA desde hace varias décadas. En el año 2010 se creó la Agencia Espacial Mexicana y apenas el año pasado, con el propósito de motivar la inversión y el desarrollo de la tecnología espacial, se creó la Feria Aeroespacial México. A este esfuerzo por innovar se sumó la Universidad Panamericana con el Laboratorio Espacial Colibrí. Como sabemos que viene esta nueva industria, nos atrevemos y tomamos uno de los primeros pasos en el país para poder crear tecnología espacial en México. Muy interesante, mi estimado Óscar, porque no solo la cuestión de ingeniería, es ya pensar en todo un panorama multidisciplinario, precisamente con esa meta de llegar a conquistar el espacio, no necesariamente poblar otros planetas, que es lo que está buscando el telescopio James Webb, lo platicábamos fuera del aire con Laura, sino lo que está al alcance, poderlo de alguna manera explotar en el mejor de los términos. Sí, y fíjate que este proyecto de la Universidad Panamericana es muy interesante porque están trabajando a la par estudiantes, investigadores, pero no solo de ingeniería, porque también el desarrollo de este tipo de tecnología necesita patrocinios, necesita inversión privada, ¿no? Y están buscando, entre ellos los estudiantes, por ejemplo, de mercadotecnia, de finanzas o de administración, crear o abrir camino en ese tipo de negocios, ¿no? Entonces me parece que no solo es lanzar el satélite como objetivo principal, sino también comenzar a abrir otros caminos en donde empresas privadas puedan hacer algún aporte, ¿no? En este tipo de tecnologías y obviamente entre más común sea esto, pues se va a generar un poquito más de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a conocer cuál es el trabajo que está haciendo la Universidad Panamericana en materia de
desarrollo de tecnología espacial. Desde el año 2018, surgió la misión de la Universidad Panamericana para generar un laboratorio espacial colibrí, cuyo nombre proviene de la cultura antigua mexicana, en la que se le consideraba a esta pequeña ave como un guerrero capaz de transportar sueños. En este laboratorio es nuestro primer intento como Universidad Panamericana de entrar a esta industria de generar tecnología espacial por medio de misiones satelitales. Tenemos dos misiones espaciales. De esas dos misiones, una se llama el programa PACAL y otra se llama el programa ASTECSAT. El programa ASTECSAT es un compendio o es el primer intento latinoamericano de crear una constelación satelital dirigida por la NASA y la Agencia Espacial Mexicana, distribuida en 5 universidades del país, dentro de ellas la Universidad Panamericana. La otra encomienda es la creación de PACAL, un nanosatélite capaz de hacer una lectura de la atmósfera terrestre y crear una base de datos que permita detectar y eliminar basura espacial, así como desarrollar un sistema de vigilancia de aviones. Y al mismo tiempo una oportunidad, ¿no? Para poder minimizar la curva de conocimiento y alcanzar esa tecnología y que se pueda no solamente comprar, sino se diseñe, se desarrolle y se implemente en nuestro país. Para lograr este objetivo, el laboratorio cuenta con un equipo de 65 integrantes entre profesores, estudiantes e investigadores, quienes trabajan en el desarrollo, planeación y financiamiento de este proyecto. Esperamos tener dentro de un año el diseño total del satélite. Dentro de 2 años y medio poder estar operando este satélite. Entonces, para el 2024, ojalá podamos ver en los periódicos nacionales que la Universidad Panamericana ha lanzado su primer satélite diseñado, desarrollado en México. Óscar, una propuesta fascinante porque ahí escuchábamos en esta nota que nos compartes vigilancia espacial que le puede interesar, por supuesto, a algún gobierno, pero también cuestiones que tienen que ver prácticas que nos pueden interesar a los ciudadanos comunes con una aplicación y también algo que estamos olvidando, limpiar tanta basura espacial que se ha generado. Estamos, por supuesto, preocupadísimos por lo que pasa en el planeta, pero el espacio ya también lo tenemos muy contaminado y este nanosatélite, compártenos, reiterar las medidas. Es muy pequeño porque también cuando pensamos en satélites ya no son los gigantes de los años 60. Claro, no. En este caso es un nanosatélite que mide, es un prisma de 10 por 10 y de altura tiene 30 centímetros y en el centro prácticamente está en lo que ellos le llaman la parte, pues sí, el rastreo, el equipo de rastreo. Y entonces lo que están planeando es que logre salir al espacio y hacer una lectura. Con esa base de datos es donde empieza, digamos, que la parte siguiente de la investigación, porque ahí ya con todos esos datos se sientan con especialistas y empezarán a generar ya sea aplicaciones, ¿no? Para teléfonos, para todo tipo de actividades humanas y esa misma lectura les da o les permite ya tener una visión completa de qué es lo que sí y qué es lo que no se puede lanzar, ¿no? Otra parte que se me hace interesante es que me comentan que por cada kilogramo que se lance al espacio se necesita de $1 millón aproximadamente. Entonces ellos planean que el costo de este nanosatélite llegue a un promedio de $10 millones. Pero podemos apoyar como sociedad a este proyecto. Claro, pueden ingresar justamente a la página de Misión Colibrí y bueno, hay todo tipo de actividades, hay desde venta de, por ejemplo, una de chamarras o hay subastas de arte. Han generado a lo largo de todo este año, por ejemplo, este año prácticamente se consolidó y ya se pusieron la meta de que en el 2024 sea el lanzamiento de este nanosatélite y será, bueno, ellos obviamente quieren hacer historia con este desarrollo de tecnología en nuestro país y bueno, pues sería uno de los primeros en estar
el espacio. Entonces el proyecto es muy bueno y me parece que lo más importante es que están innovando a la hora de compartir el conocimiento, de desarrollarlo y están dejando un precedente importante, ¿no? Porque no nada más es compartir, digamos que la parte científica de los desarrollos, ¿no? También es la parte social y económico, ¿no? Es un proyecto muy integral e interesante, ¿no? Pues a seguirlo muy de cerca, Óscar, es una provocación, no solo para estar al pendiente cuando necesite, ya es que es multidisciplinario, pues como periodistas seguirlo de cerca y celebrar y apoyar en medida de lo posible para que se logren estas metas que tienen un fin muy loable. Gracias, Óscar, por tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo ves, Laura? No, pues fascinante y además que México esté participando, que no se quede atrás dentro de esta búsqueda del conocimiento y de también formar parte de un movimiento muy fuerte desde el punto de vista internacional. Es una iniciativa que suena, la verdad, muy interesante. Ojalá que haya los recursos para continuarla y, bueno, pues apoyarla. Nos vamos a despedir y lo hacemos como es costumbre con música. Laura, ¿qué nos propones? Bueno, pues resulta que Blue Eyes, Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, nació el 12 de diciembre de 1915